Bueno, para este proyecto de los datos mundiales del COVID-19, el Grupo 6 decidió tomar de tema la importancia de realizar las pruebas. La razón por la que nosotros decidimos tomar ese tema es porque las pruebas son la ventana a la pandemia, es decir, nos dejan ver cuál es el comportamiento de esta pandemia, cuántas personas están infectadas y así poder saber el rastro de esas personas que están infectadas. Es muy importante saber que las pruebas nos pueden indicar cuántos recursos debemos asignar a equipos médicos, por ejemplo, o a personal que debe estar atendiendo a las personas que están infectadas del virus. Los objetivos de esta investigación es realizar un análisis estadístico sobre el comportamiento que muestra en relación a pruebas del virus y así poder implementar una herramienta de mejora de procesos. El primer objetivo específico es aplicar el ciclodeming, que es para implementar una mejora continua y así poder mejorar las pruebas en Guatemala específicamente. Luego, mediante gráficas, vamos a poder analizar el número de pruebas que se realizan por millón de personas en los países afectados, que son un buen punto de comparación a nuestro país. Y finalmente vamos a explicar el funcionamiento de la realización de pruebas, el por qué se deben de realizar más pruebas o menos pruebas según lo que este proyecto en su desarrollo muestre. Desarrollo, análisis estadístico. El 23 de abril se tenían 2.864.306 casos positivos de COVID-19. De estos, el 41.1% pertenecen a Estados Unidos. Ahora, ¿qué podemos aprender de estas medidas sobre la pandemia? Tanto las pruebas como el número total de infectados, las pruebas y los infectados por millón, podemos aprender demasiado, pero es el número de pruebas por caso confirmado lo que posiblemente sea más útil de analizar. Para determinar si influye el número de pruebas realizadas en la propagación de esta amenaza, consideremos, por ejemplo, la diferencia entre 3 países: Italia, Australia y Taiwán. Estos países se destacan en los gráficos que muestran el número de pruebas por millón y en el número de casos confirmados. En términos de cobertura, en Italia parece estar por delante de Taiwán con 11 veces más personas examinadas por cada millón. Esto al 23 de abril. Pero en la misma fecha, había 170 veces más casos confirmados por millón en Italia que en Taiwán. 3.197 por millón en Italia y 18 casos en Taiwán. En Taiwán se confirmó un caso por cada 138 pruebas. Un caso por cada 138 pruebas. En Italia se confirmó un caso por cada 9 pruebas. En Australia, la cobertura de pruebas es mucho mayor que en Taiwán. Pero en cuanto al número de pruebas por caso confirmado, los países están mucho más cerca. En Australia se confirmó un caso por cada 73 pruebas. Las grandes diferencias, como las que se observan entre Taiwán, Australia e Italia, nos dicen algo muy importante sobre la calidad de los datos. Un país que realiza pocas pruebas por cada caso que confirma no está haciendo pruebas suficientemente amplias para que el número de casos confirmados pueda pintar un cuadro fiable de la verdadera propagación del virus, mientras que las personas con los síntomas más graves pueden haber sido testeados en esos países. Es probable que haya muchas más personas con síntomas leves o síntomas que nunca fueron examinados. Las pruebas en Italia no han seguido el ritmo de avance del brote. El nivel de pruebas en relación con el tamaño del brote sugiere que es probable que el verdadero número de infectados en Italia sea mucho mayor al que se tiene registrado. El gran número de pruebas por caso confirmado en Taiwán y Australia sugiere que el número de casos confirmados
dibuja un cuadro mucho más fiable del verdadero número de infecciones en estos países. Aún así, es probable que la diferencia entre Italia y Australia en cuanto al número real de infecciones sea mucho mayor que la indicada por sus casos confirmados. A través de la tasa de pruebas por caso, también ganamos inteligencia sobre la evolución de la epidemia. Bueno, nosotros empleamos el ciclo Deming como herramienta para la mejora del proceso de la toma de pruebas de COVID-19 en Guatemala. Nos enfocamos en el área de planeación, donde primero definimos el problema principal, luego definimos las causas de ese problema. Posterior a ello, propusimos las soluciones que pueden ayudar a las causas y al problema. Y por último, definimos los objetivos de haber planteado las soluciones. Entonces, ¿cuál es el problema principal? Bueno, el problema principal es la falta de toma de pruebas para COVID-19 en relación a la población existente de Guatemala, ya que nosotros tenemos la tasa más baja de aplicación de pruebas de coronavirus diarias por cada 100.000 habitantes y tenemos la población más elevada, por lo que nuestra tasa debería ser más alta. Como se puede observar aquí en el mapa, nosotros tenemos una tasa de 0.22, que es lo que significa que es la tasa de prueba diaria por cada 100.000 habitantes. Y nuestra población es de casi 16 millones. A comparación con El Salvador, que ellos tienen una tasa más alta de 0.32 y su población es más baja, ya que ellos tienen 6 millones. Y bueno, ¿cuáles son las causas de este problema? Una de las causas es el costo que implica, ya que el precio de cada kit, que incluye todo el material descartable para realizar el examen a un paciente, tiene un costo aproximado de $60, lo cual son unos 470 quetzales. La capacidad y la capacitación son otra causa del problema, y esto es debido a que la centralización de las pruebas en el Laboratorio Nacional son un limitante para la aplicación de pruebas y no hay laboratorios particulares que tengan la capacidad de realizarlas, pues primero tendrían que ser capacitados. Y por último, la demanda. Pues la demanda, actualmente las pruebas están siendo solicitadas en todos los países del mundo. Por lo tanto, esto dificulta que en Guatemala obtengamos las herramientas y equipo necesario para realizar más pruebas. La solución yace en las pruebas. Testeos y más testeos. Hay dos tipos de pruebas, las pruebas moleculares y las pruebas serológicas. Las primeras son más eficaces que las segundas, sin embargo necesitan de 1.5 a 2 horas en dar un resultado final. Una desventaja de este tipo de pruebas es el costo. Cada día son más caras debido a que necesitan enzimas para realizar el proceso y dada la pandemia son más caras cada día. El segundo tipo son más eficaces, son más rápidas, dan un resultado en un periodo de 15 a 20 minutos. Sin embargo, su nivel de eficacia es menor que el primero, ya que para dar un positivo, un paciente tuvo que haber contraído el virus 6 días antes para dar positivo. De lo contrario, daría un falso negativo. ¿Cómo se pueden realizar y utilizar las pruebas para el control del coronavirus? Bueno, las universidades científicas han desarrollado una metodología que es la más prometedora a corto plazo. Dicha tecnología se llama TTT, Test, Tracking and Tracing, que para controlar y mantener el virus a un nivel que no afecte a la población, este método explica que se deben evaluar con testeos, se deben de seguir las cadenas de propagación para no recurrir a los confinamientos que todos los países están implementando como medida de seguridad. Todos los días se puede ver las grandes repercusiones que tienen todos los confinamientos en los países. Hay muchas personas que están perdiendo sus empleos y es por ello que la primordialidad de la metodología es reactivar toda la actividad económica de los países sin recurrir a los confinamientos. Segundo, se necesitan pruebas serológicas en grupos específicos de la población.
En el primer plano están todas aquellas personas del sistema de salud. Dichas personas pueda o cabe la posibilidad que ya hayan desarrollado la inmunidad al virus. Y al estudiar la inmunidad se puede desarrollar mejor las vacunas, ya que se puede saber si las personas que se recuperan del virus pueden contraer el virus nuevamente o si la inmunidad dura por toda la vida. Tercero, cuando las pruebas serológicas rápidas sean más confiables para su uso a gran escala, las pruebas van a permitir estudiar qué tan lejos estamos a la inmunidad colectiva. Inicialmente se estimaba que para que el mundo tuviera la inmunidad contra el coronavirus, se necesitaba de un 50 a un 60% de personas que ya tuvieran la inmunidad. Si paulatinamente los casos suben, se estima que de un 50% subiríamos a un 75% para ser inmunes. Y por otro lado, es muy importante que las pruebas sean certificadas. En España se vio el caso que compraron pruebas a China y cuando las testearon tenían una dispersión de 30%, cuando las pruebas mínimamente deben cumplir con estándares y con una dispersión de 80% para que sean confiables. De por sí necesitan 6 días para dar positivos, y si las pruebas son menos confiables darán menos positivos y no se tendrá un correcto rastreo ni un correcto registro de las personas que sí están contagiadas. Como primer punto, luego de que los infectados ya estén estables y se haya reducido el número, es muy importante que los gobiernos tengan como prioridad no caer en la siguiente oleada. Para evitar esta segunda oleada, como primer punto, se debe de aumentar la capacidad y los recursos de atención médica para garantizar un mejor manejo y sobre todo más efectivo para los futuros casos de COVID y que no se lleguen a tener los picos de enfermos diarios que estamos teniendo día a día. Segundo, se necesita conocer el virus, desde la etapa de incubación hasta la extensión y sobre todo la inmunidad. Como les mencionaba, es muy importante saber y conocer la inmunidad para el desarrollo de las vacunas. Actualmente no sabemos si una persona puede contraer el virus nuevamente. Es por eso que la importancia es muy alta en saber y sobre todo estudiar la inmunidad para desarrollar la vacuna y que se evite hacer vacunas que no funcionen. Como tercer tipo, toda información de los rastreos va a servir para rastrear a todas las cadenas de propagación y sobre todo que estos datos ayuden para las personas que se contagien en el futuro. Como recomendaciones podemos hablar de la realización de las pruebas necesarias para que en algún momento, para los que en algún momento estuvieron expuestos a cualquier motivo de contagio, es decir, que solo las personas que estuvieron realmente expuestas se deben de realizar las pruebas. Como segunda recomendación podemos hablar del aumento de personas en cuarentena, ya que las personas a las que se les hizo la prueba dejan un rastro y estas personas pues se relacionan con otras y evidentemente así se va propagando el virus y por lo tanto debemos de aumentar el tiempo de cuarentena y aumentar las pruebas en estas personas para que se indique el número exacto de los casos. Y por último es hacer las pruebas más accesibles, ya que si podemos aumentar el número de pruebas vamos a poder saber el número exacto de los casos y así poder erradicar los rastros que esas personas pueden estar dejando y al mismo tiempo dejar en cuarentena a las personas correctas que pueden estar contagiadas y que tengan motivo por el cual se puedan haber contagiado. Y así termina la presentación. Muchas gracias por su atención.